Hola, soy Blanca y voy a contarte mi historia. Estuve 10 años en una secta. Lo digo así, directo, aunque me costó mucho tiempo poder ponerle ese nombre. Al principio no lo parecía, y eso es lo más peligroso, que no lo notas hasta que estás completamente dentro. Capítulo 1, El ungido. No me prohibían hablar con mi familia de forma explícita. No me decían, no hables con ellos, pero sí me advertían que si lo hacía me iba a contaminar, que ellos estaban en el mundo, que podían hacerme retroceder en mi crecimiento espiritual. Y claro, todo lo que pensara hacer, por mínimo que fuera, debía consultarlo primero con el líder. Él era el referente absoluto, no era un guía, era el ungido, un elegido de Dios, decían, y cuestionarlo era pecado. Hablar mal de él, una maldición, literalmente. Nos advertían que, si uno pensaba en irse de la congregación, le llegarían las plagas de Egipto. No era una metáfora, era una amenaza. El miedo era el arma, miedo a fallarle a Dios, miedo al castigo, miedo al infierno, porque nos habían enseñado que Dios era el líder. Lo repito, no que hablaba por Dios, sino que era la manifestación directa de Dios en la tierra. Sus palabras estaban por encima de la Biblia, por encima de Jesús, no exagero. Tenías que escuchar sus audios todos los días, como si fueran alimento. Si no lo hacías, te sentías culpable, alejado, en peligro. Con el tiempo entendí, gracias a ayuda profesional, que ese tipo de control no ocurre de inmediato. No es que entras y ya estás atrapado, no. El proceso es gradual. Primero te debilitan físicamente, te piden ayunos prolongados, desvelos constantes para orar de madrugada, actividades durante todo el día, te quitan el descanso, te agotan, y un cuerpo cansado es una mente vulnerable. Y entonces viene lo siguiente, la programación mental. Sí, eso que suena tan fuerte es real. Te hacen escuchar una y otra vez las mismas enseñanzas del líder, los mismos audios, las mismas frases, hasta que tu pensamiento empieza a repetirse como eco. Ya no reflexionas, repites. Después, el aislamiento intelectual. No puedes leer nada que no haya sido aprobado por ellos, nada de estudiar por tu cuenta. Nada de consultar otras interpretaciones de la Biblia, mucho menos leer otros libros, porque según ellos, todo lo demás es doctrina humana, engaño del enemigo. Y lo peor es que no te das cuenta de que estás controlado. Pero hay una señal muy clara, cuando alguien critica al líder y tú reaccionas con rabia. No porque estés defendiendo una idea, sino porque te han programado para defenderlo a él como si tu vida dependiera de eso, y en cierto modo, así lo crees, porque te enseñaron que afuera, todo es maldición. En ese punto ya estás perdiendo tu libertad, tu identidad, tu tiempo, y a tu familia. Pero hay algo aún más grave, cuando el líder decide cruzar los límites morales, cuando empieza a manipular no solo tu mente, sino también tu cuerpo, tus decisiones más íntimas, cuando se abusa del poder, cuando se permite dañar a los más indefensos, y aquí me tiembla la voz, porque vi padres y madres, cegados, que entregaban a sus hijos a los líderes, creyendo que era lo correcto, creyendo que estaban sirviendo a Dios, pero solo estaban sirviendo al miedo. Mucho cuidado. Capítulo 2, cuando la venda empieza a caerse. Algo que aprendí tarde, pero aprendí al fin, es que todas las personas tenemos derecho a expresarnos libremente y a desarrollarnos como individuos, sin estar bajo el control o la manipulación de nadie. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de obligarte o convencerte a hacer algo que va en contra de tus principios, de tu voluntad, o peor aún, en contra de las leyes. Para eso existen esas leyes, para protegernos. Tuve suerte, si se puede llamar así. Perdí años, sí, y viví con miedo, pero no tenía hijos, ni pareja, ni nada que me atara más profundamente. Era joven, ingenua, con muchas carencias afectivas, y eso fue justo lo que aprovecharon. Pero otras chicas, más bonitas, más confiadas, no corrieron con la misma suerte. Podría decirte que ser fea me salvó. Ellas fueron abusadas, degradadas, sometidas a cosas que prefiero no detallar aquí. Sus padres, cegados por la fe o por la figura del líder, lo permitieron sin saber realmente a qué estaban exponiendo a sus hijas. Padres ignorantes, padres que, como yo, lo veían a él como un padre, como un Dios. ¿Sabes quiénes son las personas más vulnerables a este tipo de control? No son personas débiles, como muchos piensan. Son personas que les falta una figura parental, que tienen heridas emocionales, una autoestima frágil, o incluso alguna condición como el autismo. Ellos te detectan, te escanean emocionalmente,
Y entonces te envuelven, te hacen sentir especial, elegido, con un futuro brillante dentro del ministerio. Te prometen que algún día estarás al frente de algo grande, que Dios te usará con poder. Pero pasan los años, y nada. Sigues igual, peor, más ignorante, más pobre, más solo. Y mientras tanto, el líder cada vez más rico. Sus hijos en las mejores universidades, sus carros nuevos, sus viajes, ¿y tú? Sin poder pagar el transporte para ir a la congregación. A veces ni para comer tenía. Hasta que un día, todo cambió. Recuerdo que estaba en casa, escuchando los audios del líder como siempre, cuando interrumpieron la transmisión con una noticia de última hora. En todos los noticieros del país se hablaba de un escándalo religioso. Un reconocido líder espiritual era buscado por las autoridades por abuso y maltrato a varias mujeres. Sentí que se me heló la sangre. ¿Era él? ¿Era mi líder? No podía creerlo. No quería creerlo. Mi congregación, la que defendí durante años con todo mi ser, estaba en boca de todo el mundo. Y el intocable líder estaba prófugo. No daba la cara. No salía en defensa de su inocencia. Se escondía. Para ese entonces, yo aún era una fiel seguidora, ciega. Él era para mí más que un líder, más que un padre. Era lo más cercano que tenía a una figura de amor y protección. Lo había puesto en un pedestal, y no podía simplemente aceptar que fuera un criminal. No quería aceptarlo, pero algo no encajaba. Comencé a hacer preguntas, a los otros líderes, a personas cercanas, y todos decían cosas diferentes, se contradecían en televisión. Sus respuestas eran vagas, extrañas. Parecía que ni ellos sabían cómo ocultar lo que estaba pasando. No era tan tonta. Algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Era como si la venda en mis ojos empezara a resbalarse poco a poco. No era fácil. No podía simplemente levantarme y salir. Había estado demasiados años ahí. Había entregado mi vida entera a esa causa. Y necesitaba pruebas. Necesitaba estar segura. Porque, aunque todo apuntaba que algo andaba muy mal, aún me resistía a aceptar que había estado en una secta todo este tiempo. Así que me volví investigadora, leía todos los periódicos, llamaba a personas de otras ciudades, y entonces, un día, hablé con una de las afectadas. No diré su nombre, no puedo, pero sus palabras, su voz quebrada, su relato tan parecido al mío, pero más oscuro, más doloroso, me rompió, y ahí supe, por fin supe la verdad. Capítulo 3, La verdad a la luz. La llamada con aquella chica fue solo el comienzo. Nunca olvidaré sus palabras, ni su tono. Su voz era serena, pero estaba marcada por cicatrices invisibles, por años de dolor que intentaba mantener a raya mientras me hablaba. No solo me contó su historia, me mostró algo más. Un video. Lo había grabado con una cámara diminuta, de esas que caben en la palma de la mano. La había escondido en la oficina del líder. Ella ya tenía sospechas, intuiciones que le decían que algo muy grave pasaba ahí dentro. Y no se equivocaba. El contenido de ese video cambió mi vida para siempre. Allí estaba él, el Padre, el hombre de Dios, el elegido. Allí estaba, haciendo cosas que no puedo ni quiero describir. No hay palabras que puedan limpiar la suciedad de lo que vi. Me costó respirar, me dolía el pecho, no podía dejar de llorar, pero por fin, entendí. 10 años, 10 años de mi vida engañada, manipulada, utilizada. 10 años dedicados a una mentira disfrazada de fe. Gracias a la vida, solo perdí tiempo. Y sí, dicen que el tiempo vale oro, y hoy lo sé, perdí demasiado. Pero otras personas perdieron mucho más, perdiendo su dignidad, su patrimonio, su integridad. Recuerdo familias enteras que donaron sus casas al líder, por fe, por obediencia. Recuerdo a padres que entregaron a sus hijas para que sirvieran a Dios, sin saber que las estaban entregando a un abusador. Eso sí que no tiene remedio. Eso sí que no se puede recuperar. No todo líder espiritual es malo, lo sé. Hay quienes verdaderamente quieren ayudar, servir, guiar. Pero ahora entiendo que son muy pocos, y por eso mismo, hay que tener los ojos bien abiertos, porque estas sectas no discriminan. No importa si eres pobre o rico, si eres famoso o desconocido, todos podemos caer. Hoy sé que la manipulación no solo vive en las iglesias, se esconde en muchas formas. En parejas sentimentales que controlan, en grupos de amigos que te aíslan, en equipos, familias, comunidades en internet, incluso en un simple chat grupal. En mi caso fue una congregación religiosa, pero en tu caso podría ser cualquier otro entorno que se vista de cariño pero te robe tu voluntad. Por eso, si el líder se hace rico y tú no puedes ni pagar lo básico, o estás en una secta.
Si ya no puedes decidir por ti mismo sin pedir permiso o orar primero, por cada detalle, estás en una secta. Si te aíslan de tu familia, de tus antiguos amigos, de todo lo que eras, estás en una secta. Y si te convencen de hacer cosas que, en el fondo, sabes que están mal, sin duda, estás en una secta. No quiero que pierdas 10 años como yo. No quiero que despiertes un día y sientas que ya es demasiado tarde. Sal mientras puedas. Huye si es necesario. La libertad es un derecho. Tu autonomía, tu dignidad, tu vida, no son negociables. Y si ya estás dudando, si algo en tu interior te dice que algo no está bien, escúchalo. Porque esa voz puede ser lo único real que te quede. Capítulo 4. El precio de la libertad. Cuando descubrí toda la verdad, mi mundo se derrumbó. Ya no tenía sentido nada. Mi vida entera estaba construida sobre esa estructura. Mis días, mis decisiones, mis sueños, todo giraba en torno a esa comunidad, a ese propósito falso que me habían vendido como divino. Y por supuesto, también mis amistades estaban ahí. Me sentí vacía, como si me hubieran arrancado el alma y me quedara solo el cascarón. Sé que muchas personas entenderán lo que digo. Cuando decides abrir los ojos, cuando decides decir, basta, el costo no solo es emocional, es perder el lugar que creías tu hogar, es perder la aprobación de todos los que antes te abrazaban con sonrisas que ahora sabes que eran fingidas. Pero aún así, no podía seguir, no podía ser cómplice, no podía quedarme sabiendo lo que sabía, viendo lo que había visto. Callar era ser alcahueta, y yo no iba a hacerlo. No esta vez, fue la primera vez en muchos años que tomé una decisión completamente mía. Y sí, tuve miedo. Miedo al rechazo, miedo al aislamiento, miedo a las maldiciones que nos repetían una y otra vez y desobedecíamos. Pero algo fue más fuerte que el miedo, la verdad, el deseo de hacer lo correcto. Y entonces lo hice, me fui, no fue fácil, me llamaron traidora, me gritaron hija del diablo, rata de alcantarilla, y muchas otras cosas que prefiero no repetir. Personas que decían amarme, que me llamaban hermana, se convirtieron en enemigos en un segundo. Pero a pesar de todo ese dolor, sentí algo nuevo, libertad. Era dueña de mi propia vida, podía pensar, decidir, sentir, sin miedo. Y fue entonces cuando lo supe, había hecho lo correcto. Lo primero que hice fue buscar a mi familia. No sabía cómo me recibirían. Después de tanto tiempo alejados por obediencia espiritual, temía que me cerraran la puerta, pero no fue así. Me recibieron con los brazos abiertos, me abrazaron como si nunca me hubiera ido, lloramos juntos, y entendí algo que había olvidado, la familia verdadera siempre está ahí, incluso cuando tú te hayas alejado. Luego vino el renacer, conseguí trabajo, volví a estudiar, me enamoré, y sí, la vida me sonrió. Hoy estoy casada con un hombre maravilloso, un hombre que me respeta, que me escucha, que no me controla ni me exige ciegas obediencias disfrazadas de amor, un hombre que camina a mi lado, no por encima de mí, y sí, la vida me ha bendecido, he recuperado el tiempo perdido, he crecido, me he desarrollado, me he reconstruido, y algún día te contaré cada una de esas bendiciones, todo lo que he logrado, lo que he aprendido, lo que he sanado. Hoy soy libre, libre de verdad, como el Dios verdadero, el Dios de Israel, quiere que sea. Y esa libertad, no la cambio por nada. A ti, que estás despertando. A ti, mujer valiente, hermana, amiga, que estás escuchando esto con el corazón apretado, quiero hablarte desde mi alma. Yo también estuve ahí, yo también creí que obedecer a ciegas era lo correcto, que callar mis dudas era tener fe, que sacrificarme una y otra vez era el precio del amor, de la lealtad, de la salvación. Yo también creí en palabras dulces que escondían cadenas. Creí que los gritos eran corrección, que el silencio era castigo divino. Creí que alejarme de mi familia era un acto de santidad, que mis emociones eran débiles, que mi voz no importaba, pero estaba equivocada. Y lo más duro fue admitirlo, porque cuando despiertas, todo duele. Duele darte cuenta de que entregaste tu vida, tu tiempo, tu alegría, a algo que no era lo que decía ser. Duele perder amistades que creías verdaderas. Duele salir y quedarte sola, sin saber a dónde ir, con miedo de que nadie te entienda. Pero quiero que sepas algo que me costó años comprender. No estás sola, y nunca fue tu culpa. Salir de una secta, de una relación abusiva, de un grupo manipulador, no es un acto de rebeldía, es un acto de valentía. Es el primer paso hacia tu libertad, es el primer paso hacia la vida que mereces vivir. Sé que ahora hay miedo, sé que a veces te preguntas si hiciste bien, te llamaron traidora, pecadora, egoísta, te dijeron que sin ellos no eras nada. Pero escucha bien,
Tú vales, tú existes, tú eres completa por ti misma. Tu voz cuenta, tu intuición no está rota, tu historia merece ser contada. Y lo más importante, la vida no se terminó, apenas está comenzando. Yo salí, y sí, fue duro, pero también fue hermoso. Volví a mirar al cielo sin miedo, volví a reír, a amar, volví a encontrarme con mi familia, conmigo misma, con el Dios verdadero, ese que no te quiere esclava ni temerosa, sino libre, viva y en paz. Si estás dudando, si estás sintiendo que algo no está bien, confía en ti, haz preguntas, escucha tu corazón, y cuando estés lista para salir, te aseguro que encontrarás otras manos que también se soltaron de cadenas, manos que no te juzgan, que entienden, que ayudan. Yo soy una de esas manos, y te digo, tú puedes, no tengas miedo, afuera hay vida, hay amor, hay luz, y sobre todo, tú mereces ser libre. Con amor, Blanca Hernández.